Continuar con la ayuda del Señor el estudio del Evangelio de Mateo. Como señalaba don Patricio, ya estamos terminando este Evangelio. Han sido varios meses que ya hemos ido revisando la Escritura y creo que ha sido de bastante provecho. Con la ayuda del Señor, esta semana vamos a revisar la porción que se encuentra en el capítulo 26 y que al menos en mi Biblia está titulado como el arresto de Jesús. Es una porción que involucra desde el versículo 47 hasta el 56. No son tantos versículos, pero vamos a ir revisando los sucesos que se dan al lugar en aquel entonces. Debemos recordar, primeramente, cómo es que llegamos hasta este punto. La semana pasada veíamos en la introducción de esta temática, de la temática anterior, cómo es que el Señor había ingresado el día domingo, el conocido Domingo de Ramos, a Jerusalén, y había sido aclamado por la población de aquel entonces. Vemos un recibimiento sumamente llamativo, con mucha alegría, con mucho deseo también por recibir una redención, una salvación, pero lo que el pueblo en aquel entonces estaba aclamando era por un libertador más político. Y vemos que en esa semana, la conocida hoy en día como la Semana de la Pasión, vemos cómo es que la población empieza a maquinar, empieza también a estar de acuerdo con la postura de la élite religiosa de aquellos días respecto a lo que debía acontecerle al Señor. Y acá hemos llegado al día jueves en la noche, en donde el Señor, junto a sus discípulos, celebra la Pascua. También veíamos eso la semana pasada, cómo es que los discípulos celebraron la Pascua aquel día, también por una diferencia cultural. Eran galileos y ellos celebraban la Pascua previamente. Y vemos de que una vez que celebran la Pascua en el aposento alto, nos dice la escritura de que habían cantado el salmo y se dirigen hacia el monte de los olivos. Y esa fue la porción que fuimos revisando. Y en una primera instancia veíamos de que el Señor les refiere de que todos se iban a escandalizar de él en aquel momento, en aquella noche. Y vemos primero a los discípulos escandalizar. El concepto que se emplea apunta al hecho de tropezar. Y vamos a ir viendo con la ayuda del Señor en esta semana cómo es que verdaderamente la fe de los discípulos es puesta a prueba. De aquí en adelante vamos a ver una serie de sucesos en donde los discípulos se ven enfrentados a momentos bastante complejos. Pero veíamos también la semana pasada un motivo de gozo, y es que el Señor, aún en esos momentos de dificultad, había estado orando por los discípulos. Veíamos cómo es que en Juan, en el capítulo 17, la llamada oración intercesora, el Señor ya estaba pidiendo por la fe de los discípulos, para que su fe no faltase, para que ellos pudiesen estar firmes en los momentos que se vendrían. Y lo cierto es que se venían momentos muy duros. El Señor iba a morir en una cruz del Calvario, iba a ser tratado de una manera muy humillante, iba a ser golpeado, y los discípulos ven su fe flaquear en aquel entonces. Entonces veíamos de que se disponían a ir al huerto de Getsemaní. El Señor allí toma a algunos de sus discípulos y les pide de que estén orando, mientras Él se aparta y se pone también a orar de manera muy, muy intensa. Y veíamos de que en aquel entonces los discípulos, cansados, se duermen. Y veíamos una frase que podíamos quizás ver como la central en la temática que revisamos la semana pasada, que estaba en el versículo 41. Es el Señor que les refiere lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que verdaderamente estaba ocurriendo con los discípulos. La carne estaba débil, estaba cansada, muy probablemente su espíritu verdaderamente quería servir al Señor, quería adorarle, quería estar atento y servicial a lo que él necesitaba. Pero vemos de que la carne en aquel momento estaba venciendo. Y el Señor les indica al principio de este versículo del 41, velad, y eso lo veíamos con la relación que veníamos estableciendo con los capítulos anteriores. El Señor en distintas parábolas les planteaba a los discípulos la importancia de estar velando constantemente y también de administrar de buena manera el tiempo, porque verdaderamente no sabemos el momento en que nos ha de sorprender la prueba, como acá podemos ver. Entonces veíamos eso, cómo es que el Señor les reitera esta instrucción, y esa instrucción nos puede llegar también a nosotros. Debemos estar velando, debemos estar orando, debemos tener presente de que nuestra carne es débil y que muchas veces va a estar en conflicto con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu va a querer servir al Señor, pero nuestra carne va a estar allí en oposición.
Y lo cierto es que es el Señor que nos ayuda en esta lucha, en esta pugna que podemos establecer entre nuestra carne y el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, veíamos que se daba este escenario, el Señor vuelve a orar y luego de esto regresa, los halla durmiendo, les despierta y les refiere que se acerca aquel que habría de entregarle. Y allí es donde terminamos la semana pasada en el versículo 46. Entonces, quiero pedirle a Felipe si es que puede leer desde el 47 hasta el 56, por favor, para poder ir revisando esa porción esta semana. Eso. Ya, muy bien. Buenas tardes a todos. Dice así. eh, Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensan que no pueden ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muy bien, gracias Felipe. Te pido si puedes volver un poquito más arriba, ahí en la presentación, para ver los versículos iniciales de la lectura. Ahí, gracias. Bueno, voy a tratar de ir explicando de una manera quizás más sencilla y superficial los pasajes a la medida que vamos bajando, y ahí después dejar a otros hermanos que puedan ir comentando. De esta porción en particular, trato, como les señalaba la semana pasada, de imaginarme un poco lo que se nos relata. Se me hace un poco más vívido, lo logro conectar un poco más con algunos aspectos emocionales y creo que eso es algo que nos ayuda incluso a entender de una mejor manera cómo es que se dan las dinámicas y las relaciones que acá se presentan en esta porción. Y ahí voy a ir explicando. Porque vemos de que es el Señor quien se encuentra con Judas. Algo que es llamativo es que creo que en todos los evangelios se menciona de que era mientras el Señor que estaba hablando, cuando se presenta Judas, junto con mucho de la gente que venía acompañándole, de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Algo que es llamativo es que en todos los evangelios se le menciona a Judas con la siguiente descripción, era uno de los 12. Y hay hermanos que plantean que esa descripción que acompaña logra ilustrar de una manera aún más fuerte el carácter traicionero del actuar que había ejercido Judas en aquel entonces, porque era uno de ellos. Verdaderamente Judas era reconocido como uno del grupo más íntimo del Señor. Había estado los últimos 3 años de ministerio público del Señor junto a él, había estado compartiendo el pan, había estado compartiendo las comidas, había visto los milagros del Señor. Entonces era reconocido por el entorno de esta manera. Hasta los mismos discípulos no pensaban mal de él. Podíamos verlo cuando ni siquiera con la exclamación del Señor en la celebración de la Pascua, no sabían de qué se trataba de Judas, sino hasta que el Señor le refiere de que era él verdaderamente. Y Judas entonces era uno de ellos y se aproxima con mucha gente con palos y espadas para poder prenderle, nos dice el versículo 47. Y esto es llamativo porque un hermano también planteaba lo siguiente, y es cuando el Señor refiere ante este actuar, que era como si hubiesen estado buscando un ladrón. Hay un hermano, un estudioso que planteaba de que en aquel entonces los ladrones verdaderamente eran tomados con estos mecanismos mucho más bruscos, mucho más violentos, porque los ladrones tendían a resistirse al arresto. Y eso era porque, bueno, verdaderamente las consecuencias no eran quizás como las que nosotros podemos ver en nuestra sociedad,
Vemos, por ejemplo, de que ocurren asaltos a plena luz de día y, bueno, hay hasta chistes respecto a ello de que los ladrones prácticamente entran y salen el mismo día, como que ni siquiera hay una consecuencia de ello. Vemos en las noticias cómo es que los delincuentes también tienen prontuarios sumamente extensos y pareciera ser como que no hubiese justicia, pero en aquel entonces habían consecuencias mucho más graves respecto a cometer un acto de este estilo. Entonces, por lo mismo los ladrones se resistían más. Venían con la preparación para prender a alguien que podía reaccionar de manera muy violenta. Y no solamente él, sino que los discípulos también podían reaccionar de manera muy violenta. Entonces venían preparados la gente de los principales sacerdotes para un evento bastante conflictivo. Y esto nos habla, y quizás como agrupándolo en un primer aspecto, cómo es que Judas, habiendo estado 3 años con el Señor, habiendo estado muy cerca de él, no logró conocer al Señor. No lo logró conocer, porque no conocía su carácter, no conocía de que el Señor verdaderamente no iba a incurrir en estas pautas agresivas. Él, de hecho, en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, en el paralelo, cuando les refiere a la gente que venía acompañándoles, les dice, y tomadle con seguridad, tomadle como apresadle, pero ténganlo allí cercano y que no se les escape, y tengan también cuidado. Y eso es porque él pensaba que también iba a haber una manifestación mucho más reactiva. Pero lo cierto es que el Señor le recibe y le pregunta con dulzura, y esto recuerdo que don Patricio lo planteaba, aún hasta en esa circunstancia, en el versículo 50, es el Señor quien también le abre una invitación, amigo, ¿a qué vienes? Esta palabra también es traducida como camarada, alguien que comparte una misión, un objetivo, alguien que debía haber estado orientado en la misma tarea. ¿A qué vienes, amigo? Entonces es allí cuando se le acercan al Señor y le echan mano y le prenden. Algo que también era llamativo, si tratamos de mantener la ilustración en nuestras mentes, esta imaginación, es lo que sale en el versículo 49. Judas ya había dicho de que a quien a él fuese y besara, era él la persona a la cual debían apresar. Y la escritura nos refiere de que él le llama y le exclama de la siguiente manera, salve maestro, y le besa. Ese y le besa, el concepto está hablando de una reiteración. Es algo que a lo mejor se pierde en la traducción, pero se plantea como una acción continua. Es como que verdaderamente Judas se tomó del Señor, le abrazó y le dio muchos besos, por ejemplo, en el rostro. Es una acción continua. Y trataba de imaginarme esto y cómo es que nosotros lo podemos llevar a un plano mucho más quizás íntimo, cercano, y creo que esas situaciones no las vivimos con todas las personas, las podemos vivir con aquellas personas que verdaderamente son significativas, con aquellas personas que a veces ha pasado mucho tiempo sin que las hayamos visto y surge en nuestro corazón una alegría tal que no podemos manifestar de otra manera que demostrándola de esta forma. Y esta manifestación que es tan íntima, que es tan particular, era finalmente una farsa de parte de Judas. Y eso es quizás el pensamiento que quiero que podamos ir manteniendo en nuestra mente. Judas, que había estado mucho tiempo con el Señor, que había visto muchas cosas, no le había conocido. Todo su actuar finalmente era una farsa. Lo que él hacía no era algo que verdaderamente salía de un corazón transformado, eran pautas de acción solamente. Y eso es algo que también me ha llevado a meditar cómo es que muchas veces las personas pueden y podemos llegar a conducirnos en ciertos contextos de una manera tan mecánica que no sale desde nuestro corazón. Judas se acerca al Señor de una manera mecánica. Él aparenta ser una persona con una intimidad en su corazón con Dios, pero la verdadera intimidad que él tenía era con la avaricia, como lo habíamos visto la semana anterior. Su corazón no estaba puesto en servir al Señor, su corazón estaba en las riquezas de este mundo. Y ese es el contexto de Judas. Vemos de que él le señala a las personas quién era verdaderamente el Señor y le toman. Y acá vemos una reacción de parte de uno de los discípulos. Hay evangelios que señalan de que es Pedro, hay otros evangelios que refieren de que era uno de los que estaba con Jesús, como vemos en el versículo 51. Y la explicación que al menos estuve leyendo y que me hacía sentido era que en aquel entonces, cuando se escribieron los evangelios o algunos de los evangelios, todavía había cierto temor de que los mismos judíos pudiesen tomar a Pedro y pudiesen generar algunas conductas como más reactivas hacia su persona. Cuando escribe Juan, que ya se entiende que ha pasado el tiempo, ya lo logra mencionar porque ya no había riesgo hacia Pedro. Lo cierto es que nosotros hoy en día, con el canon completo, podemos saber de que era Pedro quien toma la espada y le corta
la oreja al siervo del sumo sacerdote. Era algo llamativo, porque lastima a un siervo de una persona con una alta posición social. Nosotros recordamos de que el sumo sacerdote en aquel entonces tenía un peso sumamente potente en las decisiones que se tomaban en la sociedad. Era tal que un hermano también escribía lo siguiente, que no me había detenido a pensar en ello. Y era que si el Señor no hubiese sanado la oreja de aquel siervo, muy probablemente aquel viernes habrían habido 4 cruces, porque muy probablemente hubiesen tomado a Pedro y también lo hubiesen crucificado. Y era algo llamativo, el acto de sanación del Señor no solamente va en pos de este siervo que es herido, sino que también va en beneficio de Pedro. Entonces vemos esos elementos hasta el versículo 51. Ahí quería pedirle a Felipe si es que puede ir bajando, por favor. Bueno, posteriormente de este evento, es el Señor quien toma a este siervo, le sana, y le indica a Pedro esta expresión: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Es llamativo en parte porque este mismo versículo, el 52, nos habla de cómo es que muchas veces podemos cometer errores al tratar de resolver una situación de forma muy humana. Pensamos muchas veces en tomar la acción de manera impulsiva y pensamos que con eso se va a resolver, pero no consideramos de que Dios tiene un propósito con todas las circunstancias que nos ocurren. Y acá vemos la explicación y vemos la conexión. En el versículo 53, perdón, les da a entender de que Él está en pleno control. ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión son 6.000. Era una legión de soldados romanos, eran 6.000 soldados. 12 legiones son 72.000. Había un hermano que planteaba de que si un solo ángel podía generar tanta, por ejemplo, muerte en el Antiguo Testamento, ni pensar con un ejército de ángeles. Verdaderamente no había comparación. Pero el Señor lo que está ilustrando acá es que Él estaba en pleno control. Él verdaderamente era quien estaba permitiendo dicho escenario. Él podía detener todo esto si es que así lo hubiese querido, pero su deseo era cumplir la voluntad del Padre. Y eso es algo que Pedro quizás no tenía en perspectiva. Trató humanamente de resolver una situación de una manera tan torpe en donde el Señor debe finalmente arreglar lo que él había hecho. Y aquí podemos ver también algo principal, y es que el Señor estaba con su pensamiento en cumplir la voluntad del Padre, la cual se ve reflejada en las Escrituras. El versículo 54 nos dice de que cómo es que se van a cumplir las Escrituras si es que esto no ocurría. Esto era necesario de que ocurriese. Verdaderamente era necesario que el Hijo de Dios viniese a este mundo y que muriese en una cruz por nuestros pecados. Se venía anunciando en el Antiguo Testamento y es allí donde se cumple todas las profecías finalmente. Entonces, esto es llamativo porque podemos ver de que el Señor está en un pleno control a pesar de la angustia que podíamos observar en Getsemaní, a pesar de la tristeza de su corazón. Es el Señor quien ya está dispuesto completamente para cumplir con todo lo que ha de suceder. Entonces, ya para ir cerrando la idea, y ahí también marcaba Felipe en el versículo 55, es llamativo porque tratemos de recordar, tratemos de pensar, tratemos de ilustrarnos cómo era este evento y qué es lo que estaba sucediendo. El Señor les refiere de que Él estaba allí en medio. Él estuvo durante toda esa semana en medio de las personas que en ese entonces iban a apresarle. Y les da a entender de que Él no estaba haciendo nada incorrecto, nada malo. Él estaba allí predicando la palabra de Dios. Y finalmente vemos cómo es que las escrituras se cumplen y vemos cómo es que la fe de los discípulos también se ve puesta a prueba. Lo que el Señor ya les venía refiriendo con tanta anterioridad, desde el capítulo 24 en adelante, veíamos la necesidad de que los discípulos estuviesen velando, de que estuviesen atentos, de que estuviesen administrando las cosas. Y lo cierto es que llega a este punto en donde su fe es probada y ellos finalmente le dejan, ellos tropiezan. Aquello que ellos aseguraban al inicio del estudio, cuando referían de que no se iban a escandalizar del Señor, vemos que sí se escandalizan, ellos sí tropiezan en este momento y le dejan. Y es el Señor quien es tomado, es llevado finalmente a la casa del sumo sacerdote para ser enjuiciado. Al menos hasta acá quería llegar y ahí dejar a algunos hermanos que puedan ir comentando, dado que aún nos quedan algunos minutos. Eso. Hola Felipe, ¿cómo estás? Me pareció muy interesante lo que tú compartiste, referente a, no lo había nunca escuchado eso, referente al tema de que si el Señor no hubiera
el Señor Jesucristo no hubiera reparado o sanado la oreja de ese siervo, claro, hubiera estado en problemas Pedro, seriamente. Yo creo que yo comparto plenamente eso. Nunca lo había meditado y claro, es real. Yo pienso que justamente se habría metido en un tremendo problema y el Señor lo hace por el siervo y también yo pienso que claramente lo hace por el bienestar de Pedro. Yo creo que este momento que está pasando es un momento súper contradictorio y es un momento desgarrador, yo creo que en el corazón de los discípulos. ¿Por qué contradictorio? Porque toda aquella fuerza, aquel poder, aquella obra sobrenatural, aquellas palabras de vida, aquella obra de luz, estaba aparentemente gobernada por las tinieblas. De hecho, en opinión humana, el Señor estaba siendo vencido, porque finalmente lo que se ve acá es que el Señor Jesucristo precisamente es tomado por estos alguaciles y que finalmente el plan de Judas para poder entregar al Señor se lleva a cabo. No obstante, frente a esa realidad, digámoslo así, aparente, justamente como tú compartías, yo también lo encuentro muy humano eso, de que Pedro saca esta espada, ¿no es cierto?, y corta la oreja a este siervo. Creo que es la manera nuestra de poder reaccionar, solucionar algo, enfrentarnos al sufrimiento, pero precisamente no es lo que el Señor quería, porque en la declaración precisamente, o sea, cuando el Señor le dice en el 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo? Bueno, el Señor le dice algo, dice, todos aquellos que tomen espada, a espada perecerán, pero el Señor agrega esto, dice, agrega la realidad, esa realidad que a nosotros nos cuesta ver, esa realidad que nos cuesta a veces internalizar de tal forma que nos produzca paz, nos produzca esa paz en la cual nosotros podamos ver que se hace finalmente la obra del Señor y que en esos momentos de gran tiniebla se estaba llevando a cabo el plan de Dios. O sea, no es que el Señor se le escapó de las manos esto. Y es por eso que el Señor le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Inclusive, o sea, le dice, yo puedo pedir esto y me lo darían, dice. Pero después agrega, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? De hecho, lo que está en juego aquí es tremendo, porque está en juego el plan de Dios, está en juego la salvación del mundo, está en juego la salvación de nuestras almas, está en juego estaba en juego esto que estamos haciendo nosotros ahora, de compartir la palabra del Señor. Era demasiado importante que el Señor pudiera cumplir el propósito de Dios. A pesar de lo que se le venía, o sea, el Señor ya había estado sufriendo, angustiado en el huerto de Getsemaní, y él sabía lo que se venía. Es por eso que él anteriormente había rogado al Padre si era posible que pasara de él esa copa, pero en cuanto a los discípulos era un momento era una cosa como loca, así, donde el Señor que había sido en todos estos años, ese tiempo que estuvieron con ellos, había sido su sostén, había significado su paz, su cambio de vida, estaba siendo tomado por las tinieblas. Y yo creo que precisamente lo podemos relacionar con lo que en estos momentos pasa, o sea, donde la palabra incertidumbre es algo que reina en todos lados. Pero precisamente que nosotros los creyentes podamos descansar en que precisamente nuestro Salvador reina, Dios está en control de todas las cosas y que ni aún en este momento el Señor se opone a lo que iba a pasar. Yo me admiro del Señor Jesucristo como Él se entrega y lo bueno que Dios logra hacer su voluntad finalmente, logra hacer su voluntad con respecto a esto. Y aparte, la autoridad del Señor, o sea, dice, como contra un ladrón habéis salido, dice, con espadas y palos,
para prenderme, el Señor no estaba escondido en un lugar, nada, sino que el Señor estaba completamente abierto a que lo encontraran, ¿ya? Y bueno, el tema de Judas, ¿no es cierto? Como tú lo comentabas, bueno, a mí siempre me ha llegado eso de que cuando el Señor le dice, amigo, le dice, ¿a qué has venido? Es como, de hecho, de Judas se había hablado de que hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. De lo horrendo que significó para Judas entregarlo. O sea, yo pienso que es como lo que el Señor le dice, amigo, ¿a qué has venido? En esa expresión, en esa pregunta, yo pienso, algo muy mío, ¿no es cierto?, que es una pregunta para que él reflexionara. O sea, realmente date cuenta de lo que estás haciendo. Podríamos decirlo así, ten misericordia con tu propia alma. Pero Judas no reacciona y sigue el cauce que tenía que seguir. Así que eso es lo que quería compartir, Felipe. Quería también comentar, creo que dos cosas. La primera es la postura o la actitud del Señor frente a la agresión, frente a lo injusto, frente al ataque, al apresamiento. Sabemos que era necesario que se cumpliese la Escritura, como él mismo menciona, y es relevante lo que él le dice a Pedro, que finalmente el que tome espada, a espada perecerá. ¿Cuál es nuestra reacción, cuál es nuestra actitud frente a la agresión, frente a la ofensa, frente a la violencia, por ejemplo, de la que podemos ser víctimas, justa o injustamente? Sobre este tema hay cristianos que han optado por un pacifismo radical, en el cual consideran que incluso el creyente no debería realizar ninguna actividad bélica, por ejemplo, o enlistarse en el ejército, o ir a la guerra, o defender alguna causa de manera violenta. Hay otros que no son tan radicales, ¿cierto? Pero es un tema, no estoy diciendo cuál es la postura correcta, pero el Señor dice que si tú usas un arma, ¿cierto?, para defenderte, para lo que sea, si la tomas, esa misma arma es la que te puede destruir a ti. Es decir, incluso más allá del hecho concreto de usar un arma y defendernos, es el arma que estamos usando. Eso mismo que yo estoy usando para defenderme, para causar daño al que me hizo daño, esa es la misma arma que me está hiriendo a mí, o que finalmente va a iniciar una cadena de hechos violentos que solamente va a perpetuar el daño, va a perpetuar el dolor. Pero el Señor corta eso, el Señor quiere detener eso. El Señor, en primer lugar, porque era necesario que se cumpliese la Escritura, pero también el Señor viene a romper esas cadenas de daño y de sufrimiento a causa del pecado. Y para hacerlo, no se podía utilizar la venganza, no se podía utilizar los medios humanos, ¿cierto? Los medios a los que recurre el ser humano para traer justicia. El Señor trae justicia a través de un acto injusto, en el sentido de que el Señor trae la justicia a la humanidad a través del hecho de que el inocente muera por los pecadores. Y el Señor detiene, así como detuvo la espada de Pedro para evitar las consecuencias, tanto en el siervo como en Pedro, así también el Señor
detiene la injusticia, detiene la agresión, detiene el dolor, detiene el pecado a través de su propio sacrificio. El Señor se pone en medio de la injusticia, en medio del pecado en este mundo, y lo recibe Él. Él después iba a ser herido, golpeado, crucificado, atravesado por una lanza, y el Señor no quería que la lanza, que la espina, que todo se devolviera a los que le estaban hiriendo, sino que Él quería que el Padre los perdonara porque eran como ingenuos que no sabían lo que estaban haciendo. Eran engañados por Satanás, crucificando al Hijo de Dios. Y el Señor estaba sufriendo eso injustamente. Imaginemos, muchas veces a nosotros nos cuesta detenernos en instancias así. No estoy diciendo que nos agarremos a espadazo, pero sí que tratamos de devolver a lo mejor un daño en una reacción, en una discusión o en un problema, cuando tenemos la razón. O cuando las circunstancias para nosotros son justas. Y para el Señor eran absolutamente injustas, y el Señor lo hace. Y bueno, sobre este pasaje, no sé si lo puede mostrar de nuevo Felipe. Ahí, esta parte del suceso se nos muestra acá, por ejemplo, en Juan, la manera en que el Señor interactúa con los que le iban a apresar, fue a través del yo soy, ¿cierto? Cuando preguntaron por Jesús, y él salió adelante y dijo, yo soy, los hombres cayeron a tierra. En este sinóptico, el Señor, por así decirlo, es marcado por el beso de Judas, o los besos de Judas, y nos muestra ese otro lado, la reacción de Pedro, y la tremenda lección que el Señor deja en ese sentido. Es como ofensiva la manera en que van a arrestar al Señor, porque cuando les dice que él lo vieron todos los días enseñando en el templo, no lo arrestaron, y tampoco vieron en él una conducta que implicara una reacción violenta o una especie de guerrilla entre los discípulos y el Señor. Yo no sé si los fariseos, las autoridades no habían entendido realmente de qué se trataba el mensaje del Señor, lo malinterpretaron, o sencillamente tuvieron la ingenuidad de creer que con palos y con antorchas podrían detener a alguien que podía enviar legiones de ángeles. Eso me llama la atención. También lo importante que es para el Señor que se cumplan las escrituras. Imagínense, todo esto sucede para que se cumpla la escritura. Yo no soy muy experto en gramática, en sintaxis o en griego. Lo que conozco, lo conozco a través de gente que sí estudia, y es poquito. Pero aquí el Señor dice para que se cumpla la escritura, es decir, esto ocurre con un propósito. Es central el cumplimiento de la escritura. El hecho de que la palabra de Dios se cumpla es algo muy relevante. Uno piensa aquí en términos de hechos que han sido profetizados y que se tienen que cumplir. Pero para el Señor también es relevante que la palabra de Dios sea cumplida en términos de obediencia, en la manera en que el reino viene a este mundo, mediante la sujeción de las cosas ante el Rey de todas las cosas, que es Cristo. Entonces, quería destacar también ese hecho acerca del Señor y la autoridad de la Escritura en la manera en que éstas se cumplen en Él primeramente. Eso. Súper, gracias Pato. Gracias también Cristóbal por los comentarios. Hemos llegado al término de la reunión y quería pedirle al Benja Cordobés, si es que está por ahí, si es que puede orar para finalizar, por favor.